Bienvenidos a este espacio informativo pendientes de las últimas horas mirando estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Enseguida les contamos la última hora en este sentido con Irán que se planta, que marca su línea roja con un fuerte incendio que ha tenido lugar en las últimas horas. Enseguida vamos a mostrarles esto, vamos a mirar también a las relaciones, las tensiones entre Rusia, China y Estados Unidos. Hoy también con el foco puesto en Europa, con Kaya Karas, que dice que debemos buscar nuestro propio arsenal nuclear, pero mirando también rápidamente a España. Ojo con esta información de última hora. Estados Unidos emite una alerta de viaje. Las autoridades advierten de importantes interrupciones del transporte en toda España durante los próximos días debido a una combinación de huelgas ferroviarias, protestas y problemas operativos, lo que podría afectar tanto a viajeros nacionales como internacionales. Entre el 9 y el 11 de febrero está prevista una huelga nacional de conductores de trenes que va a impactar a la mayoría de los servicios ferroviarios en España. A esta situación se suman también interrupciones recurrentes provocadas por condiciones meteorológicas adversas y trabajos de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Además, el 7 de febrero se ha convocado una manifestación de usuarios del tren en Barcelona, mientras que el 11 de febrero va a tener lugar en Madrid una protesta agrícola en la que se espera la participación de tractores y posibles cortes de tráfico en vías principales de acceso a la capital. Las autoridades están recomendando a la población evitar aglomeraciones, planificar los desplazamientos con antelación y consultar de forma periódica la información oficial facilitada por Adif y por la DGT. Asimismo, se aconseja seguir los medios locales para conocer posibles cambios de última hora y considerar alternativas de transporte ante la previsión de retrasos y cancelaciones. Pendientes de España y de esta alerta de viaje por parte de Estados Unidos, el foco está puesto en Irán, en Teherán, que ha mantenido su negativa a poner fin al enriquecimiento de combustible nuclear durante las conversaciones celebradas este viernes entre altos funcionarios de Estados Unidos e Irán, aunque expresaba su disposición a seguir trabajando en una solución diplomática que permita evitar un ataque de Estados Unidos. Según los medios iraníes, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, comunicó a sus interlocutores que Teherán no va a aceptar ni el fin del enriquecimiento ni tampoco el traslado del material nuclear al extranjero, rechazando así uno de los requisitos fundamentales planeados por Washington. Pese a esta postura firme, autoridades iraníes han señalado que mantienen abiertas las conversaciones y que siguen comprometidas con una salida diplomática en un contexto de tensión creciente y advertencias sobre una posible escalada militar si no se alcanzan avances sustanciales. Además, también les contamos que la Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán ha emitido este jueves una alerta instando a sus ciudadanos a abandonar la nación persa. Decía, salgan de Irán, ahora tengan un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense. Las autoridades de Estados Unidos avisaron que es posible que se produzcan cancelaciones e interrupciones de vuelos con poca antelación. Este aviso se produce en medio del aumento de la tensión entre Washington y Teherán, que escaló a inicios de enero cuando Donald Trump amenazó con una intervención militar por las protestas internas. Aunque las manifestaciones cesaron, Estados Unidos ha mantenido la presión, cambiando su argumento hacia el programa nuclear y el de misiles de la nación persa. La semana pasada, esta retórica se volvió acción cuando Donald Trump anunció el envío de una maravillosa armada hacia Irán. Mientras tanto, vamos a mirar también a la última hora en torno a Teherán. Un incendio de gran magnitud se ha registrado este martes en una instalación de almacenamiento frigorífico en construcción en el noreste de Teherán. Es lo que informaban medios locales y autoridades de emergencia. Están viendo las imágenes de este incendio que se ha desatado hace apenas unas horas en el noroeste de Irán. Equipos de bomberos fueron desplegados para contener las llamas y evitar su propagación a estructuras cercanas. Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque las labores de extinción continúan debido a la extensión del fuego y a la presencia de materiales industriales en el lugar. Las causas del incendio todavía no han sido determinadas. Las autoridades indicaron que se abrirá una investigación una vez controlada la situación para evaluar los daños materiales y establecer el origen del siniestro. Pendientes de las imágenes de Irán, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, revelaba que el foco de las conversaciones de este mismo viernes entre Estados Unidos e Irán será la diplomacia. En la conferencia destacaba que Donald Trump ha sido muy claro en sus exigencias al régimen iraní. Dice que la capacidad nuclear cero es algo en lo que ha sido muy explícito. Decía además que el jefe de Estado quiere ver si existe la opción de llegar a un acuerdo. Can you tell us a little bit about the agenda for tomorrow's talks with the Iranians? What will be the focus of the discussions?
Diplomacy moving forward. The president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal, aside from diplomacy, as the commander-in-chief of the most powerful military in the history of the world. En este sentido, hablaba también el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla de los líderes iraníes, dice que están sacando el dinero de Teherán, que están sacando el dinero de su país como locos. Escuchen el mensaje por parte de Bessent. At Treasury, and what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded, and hence we have seen the Iranian people out on the street. We will continue monitoring all the partners, all the Iranian partners. The good news, Senator, is that we have seen, and we can see it with our fencing. Mientras tanto, mientras sigue la tensión entre Estados Unidos e Irán, vamos a poner el foco en Donald Trump. El presidente de Estados Unidos presentó su sitio web directo al consumidor trumprx.gov, destinado a ofrecer medicamentos recetados a precios reducidos. Decía, la gente ahorrará mucho dinero y estará sana. Estamos aquí para celebrar el lanzamiento de una iniciativa de salud transformadora, decía Trump, la mayor de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual. Esta es la propuesta de Trump sobre los medicamentos. Dramatic reductions in the cost of popular weight loss drugs known as GLP-1s. Novo Nordisk will be slashing the price, as an example, of Ozempic from more than $1,000 to $199. And the price of Wegovy from more than $1,300 to $199. Nobody can even believe it. A 578% difference. Eli Lilly, who's been very helpful to us in getting this done, will be cutting the cost of its common insulin, drug, and medication from $200 to $25. Nobody can believe it. $200 to $25. AstraZeneca is slashing the price of a common inhaler from $458 to $51, a difference of nearly 800%. And we're also delivering. Pendientes de Estados Unidos, vamos a poner el foco en los famosos M&M, y es que se ha emitido un retiro del mercado de varios de sus productos vendidos en 20 estados debido a la presencia de alérgenos no declarados de leche, soja y maní. Los dulces, según la Administración de Alimentos y Medicamentos. Beacon Promotions inició un retiro voluntario de caramelos M&M reenvasados el 26 de enero y se anunció un retiro actualizado el 4 de febrero para una clasificación de riesgo de clase 2, que involucra una circunstancia de peligro para la salud, donde existe la opción de consecuencias adversas para la salud por el uso de un producto alimenticio. Una empresa que reenvasa productos M&M con nombres de empresa retiró del mercado más de 6.000 unidades distribuidas en 20 estados que no contienen las advertencias de alérgenos necesarias para el maní, la soja o la leche. Beacon Promotion emitió el retiro el pasado 26 de enero y este 4 de febrero la FDA lo ha clasificado como clase 2, lo que significa una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles, o donde la opción de consecuencias adversas graves para la salud es remota. El retiro del mercado cubre paquetes de 1,3 onzas de M&M's de maní y M&M's clásicos que se vendieron en envases promocionales con muchas etiquetas. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Varsovia anunciaba que cesa todo contacto con el presidente del Parlamento polaco, después de que éste anunciara que no apoyará la propuesta de otorgarle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz porque decía que no lo merece. Dice, con efecto inmediato no tendremos más tratos, contactos ni comunicaciones con el mariscal del Sejm, es decir, el presidente del Parlamento, cuyos insultos escandalosos e injustificados contra Trump, decía, se han convertido en un serio impedimento para nuestras excelentes relaciones con el primer ministro Tusk y su gobierno. Es lo que apuntaba el embajador estadounidense Tom
Rose. Decía, no permitiremos que nadie perjudique las relaciones entre Estados Unidos y Polonia ni falte al respeto a Donald Trump, quien tanto ha hecho por Polonia y por el pueblo polaco. Sus palabras provocaron la respuesta del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien expresó su fuerte rechazo a la situación. Decía, señor embajador Rose, los aliados deben respetarse mutuamente y no sermonearse. Al menos así es como en Polonia entendemos la colaboración. Mientras tanto, sigue la tensión con Cuba. Estados Unidos anunciaba $6 millones en ayuda humanitaria, mientras la isla enfrenta una escasez cada vez mayor y tensiones crecientes. Es lo que apuntaba Jeremy Lewin, el alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que supervisa la asistencia exterior. Lewin afirmaba que los fondos se van a canalizar a través de Cáritas y la Iglesia Católica. Señaló que no hubo coordinación directa con el gobierno cubano. Rechazaba las afirmaciones de que las restricciones de petróleo de Estados Unidos han provocado esta crisis, señalando en cambio al huracán Melissa y a lo que ha descrito como combustible acaparado por el monopolio gubernamental y el servicio de seguridad. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señalaba en una conferencia que el gobierno cubano está en las últimas. Dice que el país se enfrenta a un colapso. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel decía que su país no es una amenaza para Estados Unidos. Rechazaba las acusaciones de Donald Trump de que Cuba apoya a los grupos terroristas como indignantes e inmorales. La realidad, Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país. Para nada contempla en ningún momento, en ningún acápite, en ningún concepto, la agresión a otro país. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos. Desde Cuba y de Estados Unidos vamos a seguir mirando a Donald Trump. Vamos a mirar las últimas horas en torno al tratado New START. El presidente de Estados Unidos aseguraba que quiere un tratado nuevo, mejorado y modernizado que sustituya a New START, el pacto de control de arsenales nucleares que Washington tenía con Moscú y que expiraba ayer mismo. Not to my knowledge. Again, to your point, Jennifer, I just do want to reiterate exactly what the president said. He wrote just moments ago, the United States is the most powerful country in the world. I completely rebuilt its military in my first term, including new and many refurbished nuclear weapons. I also added Space Force and now continue to rebuild our military at levels never seen before. We are even adding battleships, which are 100 times more powerful than the ones that roamed the seas during World War II. The Iowa, Missouri, Alabama, and others. I have stopped nuclear wars from breaking out across the world between Pakistan and India, Iran and Israel, and Russia and Ukraine, rather than extend New START, a badly negotiated deal by the United States, which I will add was renegotiated under former President Barack Obama. Aside from everything else, is being grossly violated. The President wants to have our nuclear experts work on a new, improved, and modernized treaty that can last long into the future, and that's what the United States will continue to discuss with the Russians. Mientras tanto, China insta a Estados Unidos a reanudar el diálogo con Rusia sobre estabilidad estratégica. Es lo que declaraba este viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Yan, citado por la agencia Xinhua. Sus declaraciones se producen después de que este jueves expirara el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START 3 o Nuevo START. Rusia y Estados Unidos ya no están vinculadas por obligaciones. Anteriormente, el Ministerio de Exteriores ruso hablaba sobre la finalización de este acuerdo. Declaraba que las partes ya no estaban vinculadas por sus obligaciones. Dice que las circunstancias actuales parten de la base de que las partes del START ya no están vinculadas por ningún compromiso ni declaración simétrica en el contexto del tratado, incluidas sus disposiciones fundamentales, y que en principio son libres de elegir sus próximos pasos. Es lo que reza el comunicado de la compañía. Al mismo tiempo, se indica que Moscú tiene la intención de actuar de forma responsable y ponderada con base en un análisis minucioso de la política militar de Estados Unidos y de la situación general en el ámbito estratégico. Pendientes de este tratado New START, atentos también a la postura por parte de Europa. Declaraciones por parte de Kaja Kallas. Dice que la Unión Europea debe buscarse su propio arsenal. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida. Negocios Televisión.
está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Por lo tanto, ese diablo sería el príncipe del mundo. La gran victoria del diablo es que la gente piense que no existe y no nos enfrentamos a potestades humanas, sino a potestades fundamentalmente malignas, que lo que quieren decir básicamente es que el enemigo lo tenemos en casa. Nuestros gobernantes están velando por nuestro bien. Bueno, esto es profundamente falso. Los grandes poderes, las grandes élites corporativas, gubernamentales, no tienen capacidad para someter a todo el planeta. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan que lo hagamos nosotros voluntariamente. Y por eso se crean emergencias de forma recurrente, una guerra por nuestras mentes, una guerra cognitiva y una guerra espiritual. ¿Hasta qué punto ellos, las élites, aun pareciendo que han fracasado, han ganado, han acertado, han conseguido el objetivo, aun pareciendo que no ha habido un reseteo? ¿De verdad no ha habido un reseteo? Es necesario tener a la población en un estado de terror permanente y lo que se ha hecho progresivamente es convencer a la sociedad de que han fracasado en esa idea. ¿Hay gran reseteo, gran reinicio? No. Se trata más, como en la novela del Gato Pardo, cambiarlo todo para que todo siga siendo igual. O sea, hay un intento de humillar públicamente a Europa. Lo que quiere Estados Unidos es evitar que en el futuro Europa pudiera elegir entre China o Estados Unidos. Por lo tanto, toca hundir Europa porque para el control es necesario que el ciudadano se levante por la mañana, esté todo el día trabajando de sol a sol, llegue por la noche a su casa, no tenga tiempo para dedicar a la familia, no tenga capacidad tampoco para llegar a fin de mes y esté en un estado constante de shock. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en los mensajes por parte de Europa. Les contábamos esta información con estas declaraciones de Kaja Kallas, pero vamos a mirar también a los mercados. Ayer les contábamos caídas, el miércoles también hemos hablado de una semana negra para los mercados. Miren lo que está sucediendo ahora, rebotando los principales mercados en Estados Unidos, con el foco puesto sobre todo en el Dow Jones, subiendo prácticamente 2 puntos porcentuales, 1,94% arriba hasta los 49.858 puntos. Les decíamos antes que los 50.000 eran el próximo objetivo, cada vez más cerca. 141 puntos es lo que separa ahora mismo al Dow Jones de su principal objetivo. Vamos a mirar también al S&P 500, también tiene un objetivo, en su caso son los 7.000 puntos. Trump sacaba pecho por esto hace apenas unos días, pues hoy tenemos de nuevo subidas, de nuevo acercándose a este nivel clave, el S&P 500, 1,51% arriba hasta los 6.901 enteros. También las tecnológicas han sufrido mucho esta semana. Hoy les hemos contado, por ejemplo, más caídas para Amazon. Alphabet también ha sufrido. Hay muchas dudas en torno a la inteligencia artificial, pero el Nasdaq hoy de momento viene rebotando, 1,68% arriba hasta los 24.962 puntos. Hablamos de sufrimiento. MicroStrategy ayer caía con mucha fuerza, arrastrada por estas caídas de Bitcoin, enseguida lo vamos a ver, pero hoy está rebotando. Strategy subió un 22,96%, vemos también subidas para los semiconductores, por ejemplo, Advanced Micro Devices subiendo un 8,05%, Nvidia también con subidas en torno al 7%, y las acciones que tienen que ver con las criptomonedas, como por ejemplo Coinbase, también vienen disparadas. En el caso de Coinbase, 12% arriba. Les decíamos que el protagonista esta semana sin duda ha sido Bitcoin. Ayer, les íbamos contando el minuto y resultado de esta caída estratosférica, $12.000 en apenas 24 horas, que poco a poco empieza a recuperar. Tenemos subidas del 4,46% en las últimas 24 horas. Ahora mismo Bitcoin cotiza en $70.674.
Muy pendientes, el próximo objetivo serían los 80.000. Hay algunos expertos que dicen que antes tendría que bajar a los 50.000. Muchas dudas, mucha incertidumbre en torno a Bitcoin, que ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de esta semana. Pendientes de los mercados, en el cierre iremos contándoles qué sucede sobre todo con las tecnológicas, si sigue o no este rebote en Wall Street, mientras vamos a mirar también a las últimas horas en torno a Europa. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmaba que el bloque debe iniciar un debate sobre sus propias capacidades de disuasión nuclear. Decía, teniendo en cuenta la situación actual y que las armas nucleares es lo único que realmente funciona como elemento de disuasión, podría formar parte de las futuras discusiones, en lo que apuntaba en declaraciones al diario Helsingin Sanomat. Según la jefa de la diplomacia europea, las decisiones relacionadas con la disuasión nuclear corresponden, en primer lugar, a los Estados miembros. Añadía que la confianza en las relaciones transatlánticas ha sufrido un golpe real, a raíz, sobre todo, de la disputa por Groenlandia. También hablamos de China. En estas primeras semanas de 2026, la lucha contra la corrupción en el ejército chino se ha convertido en una purga de lealtad absoluta. Estamos viviendo algo parecido a la época de Stalin, pero en el ejército chino. Xi Jinping ha copiado el manual de Stalin en 1937, que ejecutó a sus mejores mariscales porque prefería un ejército ciego y obediente que uno inteligente y capaz de cuestionarlo. Xi está en esa fase. Tras casi 3 años de limpieza, ya no solo busca a los que roban, sino que también busca a los que dudan. En los últimos meses, el fuego ha llegado a la Armada. Xi quiere ser el dueño del Pacífico y el Índico, pero se ha encontrado con que sus barcos tienen el mismo problema que sus misiles. El acero no es acero y el titanio es pintura. Se han detectado piezas críticas en los sistemas de propulsión fabricadas con materiales de baja calidad para quedarse con el sobrecoste. El foco del desastre es el Fujian, el tercer portaaviones chino y su gran apuesta tecnológica. En las pruebas de mar de finales de 2025, sus catapultas y la tecnología que debía igualarlos a los americanos fallaron estrepitosamente. El motivo es preocupante: posible corrupción en la cadena de suministro de los condensadores eléctricos. Mientras tanto, el ejército ruso ha perdido el acceso a los terminales de internet satelital de la red Starlink de Elon Musk, que se consideran imprescindibles para garantizar el éxito de las misiones en el frente ucraniano, un recurso que Rusia utilizaba de forma no oficial. Es lo que informaba el diario The New York Times. Decía, los Starlink se han caído a lo largo de todo el frente, los del enemigo también. Es lo que apuntaba el bloguero Vladimir Romanov, autor del canal de Telegram Romanov Live, que publica noticias e imágenes de la guerra en Ucrania. Este hecho ha sido corroborado por otras fuentes como los canales Tapisky Veterana, Boyeni Osvedomitel e incluso Dava Mayora, dos mayores que son algunos de los canales más prestigiosos, que además supuso con todo que se trataba de un fallo técnico temporal. La parte ucraniana también ha reconocido fallos, pero ha informado de que en estos momentos las terminales contratadas a Starlink atraviesan un proceso de verificación para crear una lista blanca que les permita operar con normalidad. Este fallo masivo tiene lugar justo en el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas aprendieron a usar este sistema de un modo masivo y eficaz para atacar la retaguardia de Ucrania. Mientras tanto, el teniente general Vladimir Alexeyev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, fue hospitalizado hoy con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú. Es lo que apuntaba el Comité de Instrucción de Rusia. La portavoz, Svetlana Petrenko, informaba de que una persona no identificada efectuó varios disparos contra el general en un edificio ubicado en la carrera de Vorokolamsk, al noroeste de la capital rusa. Dice que después huyó del lugar de los hechos. Según Petrenko, la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decía que se planean más reuniones entre las delegaciones de su país y los equipos negociadores de Estados Unidos y de Rusia en un futuro cercano. Señala que las conversaciones posiblemente tendrán lugar en Estados Unidos después de haber nombrado previamente a Abu Dhabi como la sede de la tercera ronda de conversaciones. Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після 2 днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді. Багато аспектів неможливо обговорити телефоном. І з того, що можна вже сказати, найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці. Ми готові до усіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі.
Pendientes de Ucrania, mirando a estas conversaciones de paz, vamos a mirar también a Venezuela. Información importante con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha aterrizado, ya ha llegado a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez. También se espera que se reúna con miembros de la oposición venezolana. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado este viernes a Caracas, donde está previsto que se reúna con Delcy Rodríguez y representantes de la oposición venezolana. Fuentes de su entorno aseguran que la agenda concreta de sus reuniones se va a confirmar durante la tarde. Se espera que mantenga primero una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De hecho, ha sido la propia líder bolivariana la que ha invitado personalmente a Zapatero a este viaje, en el que va a participar en un acto público sobre la anunciada amnistía general de presos y donde se espera más detalles de otras medidas hacia la transición política tras la captura de Nicolás Maduro. Según el entorno de Zapatero, se verá no solo con Delcy Rodríguez, sino también con representantes de la oposición venezolana. Este mismo viernes se espera que la presidenta encargada ofrezca en la Asamblea General los detalles de esta ley de amnistía y en ese acto se espera la presencia del expresidente español. Tras la primera liberación de presos anunciada hace prácticamente un mes, han sido ya excarcelados hasta 383 presos, es lo que apunta en concreto la ONG Foro Penal. Las negociaciones con Estados Unidos para reabrir las embajadas y la reactivación de las ventas de petróleo a las empresas norteamericanas, la última sobre todo, con una gran medida anunciada por Delcy Rodríguez, fue la amnistía, que según el chavismo avanza hacia la nueva política que afronta o que quiere afrontar el país. Pendientes de Venezuela, hoy esperando a Zapatero, esperando también esta Asamblea General en la que Delcy Rodríguez, pues espera que anuncie esta amnistía en este contexto de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Les decíamos que el foco está puesto sobre todo en los mercados que empiezan a rebotar después de una semana complicada. También estamos viendo subidas, por cierto, para el petróleo después de estas conversaciones, pero también de estas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. Vamos a mirar al SP500, vamos a contarles subidas en torno al 1,57%, subidas en el SP500 importantes, cerca del 1,5 porcentual, 1,57% arriba hasta los 6.904 puntos. Miramos ahora a las tecnológicas, miramos al Nasdaq, les contábamos que sin duda, pues han sido las que más han sufrido durante la última semana. Hoy vienen rebotando, recuperando un 1,72% hasta los 24.971 puntos. El Dow Jones también venía recuperando en torno a los 2 puntos porcentuales en un momento, en un contexto en el que ya mira a los 50.000 puntos. Les decíamos que sobre todo el protagonista esta semana ha sido Bitcoin y vamos a repasar precisamente el mercado cripto que poco a poco empieza a recuperar la normalidad. Tenemos en primer lugar a Bitcoin con subidas del 5,69% en las últimas 24 horas, como ven, empezando a recuperar, superando además este nivel clave de los $70.000. Ahora mismo cotizan $70.867. En segundo lugar teníamos Ethereum. Ayer les decíamos que peleaba por no perder los 2.000, perdió los 2.000, de hecho llegó a cotizar en los 1.920, más o menos, es el mínimo de los últimos meses. Hoy empieza a recuperar 4,92% arriba hasta los $2.069. En cuarto lugar tenemos a XRP, que viene totalmente disparado, subió un 21,11% en las últimas 24 horas, 21,11%, lo escuchan bien, hasta los $1,50. En quinto lugar tenemos a BNB, prácticamente plano, subiendo poquito, recuperando un 0,21% hasta los $664. En séptimo lugar vemos a Solana, también en positivo, también subiendo un 3,71% hasta los $87,72. Octavo lugar para Tron, TRX, es la nota negativa, viene cayendo en estos momentos un 1,47% hasta los 27 centavos. En noveno lugar vamos a ver a Dogecoin, vamos a ver a la moneda favorita por parte de Elon Musk, que también recupera 7,55% arriba hasta los 10 centavos, mientras que Cardano en décimo lugar también viene con subidas, cotiza un 7,38% arriba hasta los 28 centavos. Bitcoin empieza a recuperar, sobrepasa sobre todo este nivel clave de los $70.000 y arrastra al mercado cripto. Hoy el protagonista sin duda es XRP con subidas del 21%, en concreto 21,11%
arriba. El foco puesto en las criptomonedas, mirando también a las empresas tecnológicas, hoy sobre todo pendientes de Amazon, bueno, de estas compras masivas, este gasto masivo en inteligencia artificial que hoy está condenando sobre todo a Amazon o incluso a Alphabet. Vamos a hacer, nada, una pequeña pausa, unos minutos y enseguida miramos a la geopolítica, enseguida con los expertos en Negocios Televisión.